Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 4, parte 5. Un proceder que incita a la glotonería. Muchos de los que han descartado de su alimentación las carnes y demás manjares perjudiciales piensan que por ser sus alimentos sencillos y sanos pueden ceder al apetito sin moderación alguna y comen con exceso y a veces se entregan a la glotonería. Es un error. Los órganos digestivos no deben recargarse con una cantidad o calidad de alimento cuya asimilación abrume al organismo. La costumbre ha dispuesto que los manjares se sirvan a la mesa en distintos platos. Como el comensal no sabe siempre qué plato sigue, es posible que satisfaga su apetito con una cantidad de un alimento que no es el mejor que le convendría. Cuando llega el último plato, se arriesga a excederse sirviéndose del postre tentador que en tal caso le resulta perjudicial. Si todos los manjares de la comida figuran en la mesa desde un principio, cada cual puede elegir a su gusto. A veces el resultado del exceso en el comer se deja sentir en el acto. En otros casos no se nota dolor alguno, pero los órganos digestivos pierden su poder vital y la fuerza física resulta minada en su fundamento. El exceso de comida recarga el organismo y crea condiciones morbosas y febriles. Hace afluir al estómago una cantidad excesiva de sangre, lo que muy luego enfría las extremidades. Impone también un pesado recargo a los órganos digestivos y cuando estos han cumplido su tarea, se experimenta decaimiento y languidez. Los que se exceden así continuamente en el comer llaman hambre a esta sensación, pero en realidad no es más que el debilitamiento de los órganos digestivos. A veces se experimenta embotamiento del cerebro con aversión para todo trabajo mental o físico. Estos síntomas desagradables se dejan sentir porque la naturaleza hizo su obra con un gasto inútil de fuerza vital y quedó completamente exhausta. El estómago clama: dadme descanso, pero muchos lo interpretan como una nueva demanda de alimento y en vez de dar descanso al estómago le imponen más carga. En consecuencia, es frecuente que los órganos digestivos estén gastados cuando debieran seguir funcionando bien. Los órganos pueden perder su fuerza vital aun cuando no se sienta ningún dolor. Los obreros de Dios han de practicar la temperancia en el comer. E.G. White no habría podido pedir la bendición de Dios sobre su trabajo si ella hubiera comido en exceso. La causa de la debilidad física y mental. Como pueblo, con toda nuestra profesión de la Reforma Pro Salud, comemos demasiado. La complacencia del apetito es la mayor causa de debilidad física y mental y comparte en gran medida la culpa de la debilidad que es evidente por doquiera. Muchos que han adoptado la Reforma Pro Salud han abandonado todo lo que es perjudicial, pero
pero por el hecho de que hayan abandonado estas cosas, se sigue que pueden comer tanto como les plazca. Se sientan a la mesa y en vez de considerar cuánto debieran comer, se entregan al apetito y comen con gran exceso. Y el estómago tiene todo lo que puede hacer o todo lo que debe hacer durante todo el día para deshacerse de la carga que se le ha impuesto. Todo el alimento puesto en el estómago, del cual el organismo no puede derivar beneficio, es una carga para la naturaleza en su trabajo. Traba la maquinaria viviente. El organismo es entorpecido y no puede llevar a cabo con éxito su obra. Los órganos vitales son innecesariamente sobrecargados y la energía nerviosa del cerebro es llamada al estómago para ayudar a los órganos digestivos a realizar su tarea de deshacerse de una cantidad de alimento que no produce ningún beneficio para el cuerpo. ¿Y qué influencia tiene la sobrealimentación sobre el estómago? Se debilitan los órganos digestivos, pierden su fuerza y el resultado es la enfermedad de los mismos con toda su estela de males. Si las personas ya estuvieran enfermas de esta manera, acrecientan sus dificultades y disminuyen su vitalidad cada día que viven. Exigen de sus poderes vitales una acción innecesaria para hacerse cargo del alimento que colocan en sus estómagos. ¡Qué condición terrible! Sabemos algo de la dispepsia por experiencia. La hemos tenido en nuestra familia y creemos que es una enfermedad que ha de ser muy temida. Cuando una persona llega a ser un dispéptico completo, sufre mucho mental y físicamente, y sus amigos deben también sufrir a menos que tengan la misma falta de sensibilidad que los brutos. Diréis, sin embargo, ¿a usted no le incumbe averiguar lo que yo como o lo que hago? ¿Sufre alguna de las personas que rodean a los dispépticos? Sencillamente, actuad de tal manera que se sientan irritados de alguna forma. ¿Cuán natural les resulta entonces ser displicentes? Se sienten mal y les parece que sus hijos son muy malos. No les pueden hablar con calma, ni tampoco pueden con gracia especial actuar con calma en sus familias. Todo lo que los rodea resulta afectado por la enfermedad que sufren. Todos deben sufrir las consecuencias de su enfermedad. Echan una sombra negra. ¿Decís entonces que vuestros hábitos de comer y beber no afectan a los demás? Ciertamente que lo hacen, y debéis ser muy cuidadosos para preservaros en la mejor condición de salud posible, de manera que podáis rendir a Dios un servicio perfecto y desempeñar vuestro deber en la sociedad y hacia vuestra familia. Pero aún los reformadores en pro de la salud pueden errar en la cantidad de alimentos. Pueden comer en forma inmoderada de una clase saludable de alimentos. El Señor me ha mostrado que por regla general colocamos demasiado alimento en el estómago. Muchos se hacen molestos al comer en exceso y la enfermedad es a menudo el resultado. El Señor no les envió este castigo, ellos mismos se lo atrajeron. Y Dios desea que se den cuenta de que el dolor es el resultado de la transgresión. Muchos comen demasiado rápidamente
Otros comen en una misma comida alimentos que no combinan. Si los hombres y mujeres solo recordaran cuán grandemente afligen su alma cuando afligen su estómago y cuán profundamente Cristo es deshonrado cuando se abusa del estómago, serían valientes en negarse a sí mismos, dando al estómago oportunidad de recuperar su acción saludable. Mientras estamos sentados a la mesa, podemos hacer obra misionera médica comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Modorra durante el culto. Cuando comemos en forma inmoderada, pecamos contra nuestros propios cuerpos. El sábado, en la casa de Dios, los glotones se sentarán y dormirán bajo las verdades ardientes de la palabra de Dios. Ni pueden mantener los ojos abiertos, ni pueden comprender los solemnes discursos dados. ¿Cree usted que los tales glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios? No, lo deshonran. Y en cuanto al dispéptico, lo que lo ha convertido en dispéptico es el seguir esta conducta. En vez de observar regularidad, ha dejado que el apetito lo domine y ha comido entre horas. Tal vez, si sus hábitos son sedentarios, no ha tenido el aire vitalizador del cielo para ayudarlo en su obra de digestión. Puede no haber tenido suficiente ejercicio para su salud. No debemos proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. Por el contrario, el alimento debe ser más sencillo y debe comerse menos para que la mente se encuentre despejada y vigorosa para entender las cosas espirituales. A estómago cargado, cerebro pesado. Pueden oírse las más hermosas palabras sin apreciarlas por estar confusa la mente a causa de una alimentación impropia. Al comer con exceso en el día de reposo, muchos contribuyen más de lo que se figuran a incapacitarse para aprovechar los recursos de edificación espiritual que ofrece ese día. Sueño en los servicios sabáticos. El régimen abstemio imparte vigor mental y moral. Los efectos del comer en exceso sobre la espiritualidad. Efectos de comer en exceso sobre la mente. El comer en exceso en los congresos campestres. Prácticas suicidas. Los postres como tentación a comer en exceso. Una fuente de pruebas para las iglesias. La glotonería como pecado prevaleciente de esta era. El comer en exceso conduce a la disipación, manteniendo una limpia conciencia. La intemperancia y el comer en exceso estimulados por las madres. Una causa de olvidos. El Señor me ha dado instrucciones para usted sobre el tema de la temperancia en todas las cosas. Usted es intemperante en su comer. Frecuentemente pone en su estómago 2 veces la cantidad de alimentos que su organismo necesita. Este alimento se corrompe. Su aliento resulta ofensivo. Sus dificultades catarrales son agravadas. Su estómago está sobrecargado.
y la vida y la energía son desviadas del cerebro para hacer trabajar el molino que tritura el material que usted ha puesto en su estómago. En esto usted ha manifestado poca misericordia hacia sí mismo. Usted es un glotón. Cuando se sienta a la mesa, esta es una gran causa de sus olvidos y falta de memoria. Usted dice cosas que yo sé que usted ha dicho y entonces cambia completamente y afirma que ha dicho algo del todo distinto. Yo me enteré de esto, pero lo pasé por alto considerando que era un seguro resultado de la sobrealimentación. No valía la pena hablar de ello. No curaría el mal. Consejos a los obreros sedentarios y a los ministros. El exceso en el comer es particularmente perjudicial para los de temperamento lerdo. Los tales deben comer con frugalidad y hacer mucho ejercicio físico. Hay hombres y mujeres de excelentes aptitudes naturales que por no dominar sus apetitos no realizan la mitad de aquello de que son capaces. En esto pecan muchos escritores y oradores. Después de comer mucho, se entregan a sus ocupaciones sedentarias leyendo, estudiando o escribiendo sin darse tiempo para hacer ejercicio físico. En consecuencia, el libre flujo de los pensamientos y las palabras queda contenido. No pueden escribir ni hablar con la fuerza e intensidad necesarias para llegar al corazón de la gente, y sus esfuerzos se embotan y esterilizan. Quienes llevan importantes responsabilidades y sobre todo los que velan por intereses espirituales deben ser hombres de aguda percepción e intensos sentimientos. Más que nadie necesitan ser sobrios en el comer. Nunca debiera haber en sus mesas manjares costosos y suculentos. Los que desempeñan cargos de confianza deben hacer diariamente resoluciones de gran trascendencia. A menudo deben pensar con rapidez, y esto solo pueden hacerlo con éxito los que practican la estricta templanza. La mente se fortalece bajo la influencia del correcto tratamiento dado a las facultades físicas e intelectuales. Si el esfuerzo no es demasiado grande, cada nueva tarea añade nuevo vigor. No obstante, muchas veces el trabajo de los que tienen planes de acción importantes que estudiar y decisiones no menos importantes que tomar, queda siniestramente afectado por un régimen alimenticio impropio. El desarreglo del estómago perturba la mente, a menudo causa irritabilidad, aspereza o injusticia. Más de un plan de acción que hubiera podido ser beneficioso para el mundo se ha desechado. Más de una medida injusta, opresiva y aún cruel ha sido llevada a cabo a consecuencia de un estado morboso proveniente de hábitos dietéticos erróneos. Los de ocupación sedentaria, principalmente mental, que tengan suficiente valor moral y dominio propio, podrán probar el satisfacerse con 2 o 3 platos y no comer más de lo estrictamente necesario para saciar el hambre. Hagan ejercicio activo cada día y verán cómo se benefician.
Los hombres robustos, empeñados en trabajo físico activo, no tienen tanto motivo de fijarse en la cantidad y la calidad del alimento como las personas de hábitos sedentarios. Pero aún ellos gozarán de mejor salud si ejercen dominio propio en el comer y en el beber. Hay quienes quisieran que se les fijara una regla exacta para su alimentación. Comen con exceso y les pesa después, y cavilan sobre lo que comen y beben. Esto no debiera ser así. Nadie puede sentar reglas estrictas para los demás. Cada cual debe dominarse a sí mismo y, fundado en la razón, obrar por principios sanos. La indigestión y las reuniones de junta. Sentados ante mesas abundantemente cargadas, ciertos hombres comen a menudo mucho más de lo que pueden digerir fácilmente. El estómago recargado no puede hacer debidamente su trabajo. El resultado es una sensación desagradable de embotamiento del cerebro y el espíritu no actúa prestamente. Las combinaciones impropias de alimentos crean disturbios. Se inicia la fermentación, la sangre queda contaminada y el cerebro se confunde. El hábito de comer en exceso o de comer demasiadas clases de alimentos en una comida causa con frecuencia dispepsia. Se ocasionan así un grave daño a los delicados órganos digestivos. El estómago protesta en vano y suplica al cerebro que razone de causa a efecto. La excesiva cantidad de alimento ingerido o la combinación impropia hace su obra perjudicial. En vano dan su advertencia las prevenciones desagradables. El sufrimiento es la consecuencia. La enfermedad reemplaza a la salud. Puede ser que algunos pregunten, ¿qué tiene que ver esto con las reuniones de junta? Muchísimo. Los efectos de comer en forma errónea penetran en las reuniones de concilio y de junta. El cerebro queda afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para Dios. Presento esto como la causa de la situación creada en muchas reuniones de concilio y de junta en las cuales ciertas cuestiones que requerían estudio cuidadoso recibieron poca consideración y se tomaron apresuradamente decisiones de la mayor importancia. Con frecuencia, cuando debiera haber habido unanimidad en la afirmativa, ciertas negativas resueltas cambiaron por completo la atmósfera que reinaba en una reunión. Estos resultados se me han presentado vez tras vez. Expongo estos asuntos ahora porque se me ha indicado que diga a mis hermanos en el ministerio: por la intemperancia en el comer os incapacitáis para ver claramente la diferencia entre el fuego sagrado y el común. Y por esta intemperancia reveláis también vuestro desprecio hacia las advertencias que el Señor os ha dado. La palabra que os dirige es: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye
la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías capítulo 50, versículo 10. No nos acercaremos al Señor para que nos salve de toda intemperancia en el comer y beber, de toda pasión profana y concupiscente, de toda perversidad. No nos humillaremos delante de Dios y desecharemos todo lo que corrompe la carne y el espíritu, para que en su temor podamos perfeccionar la santidad del carácter. No son ninguna recomendación de la Reforma Pro Salud. Nuestros predicadores no son lo suficientemente cuidadosos con respecto a sus hábitos en el comer. Participan de una gran cantidad de alimentos y de una gran variedad en una misma comida. Algunos son reformadores solo de nombre. No tienen reglas para regir su menú, sino que complacen en comer frutas o nueces entre comidas, y así imponen cargas demasiado pesadas a sus órganos digestivos. Algunos toman 3 comidas por día, cuando 2 contribuirían más a la salud física y espiritual. Si las leyes que Dios ha establecido para que gobiernen el sistema físico resultan violadas, la penalidad sigue con toda certidumbre. Debido a la imprudencia en el comer, los sentidos de algunos parecen estar semiparalizados. Ellos son lentos y tienen sueño. Estos ministros de rostro pálido, que sufren como consecuencia de una complacencia egoísta de su apetito, no son ninguna recomendación de la Reforma Pro Salud. Cuando están sufriendo por exceso de trabajo, sería mucho mejor que prescindieran ocasionalmente de alguna comida y así dieran a la naturaleza la oportunidad de resarcirse. Nuestros obreros podrían hacer progresar la Reforma Pro Salud más por su ejemplo que predicándola. Cuando amigos bien intencionados realizan preparativos culinarios complicados para ellos, resultan poderosamente tentados a descuidar los principios, pero al rehusar los platos exquisitos, los condimentos concentrados, el té y el café pueden manifestarse como reformadores prácticos. Algunos están sufriendo ahora como consecuencia de violar las leyes de la vida y así imponen un estigma sobre la causa de la Reforma Pro Salud. La complacencia excesiva en el comer o el beber, en el dormir o el mirar, es un pecado. La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en la felicidad. Y cuanto más elevadas y refinadas las facultades, tanto más pura resultará la felicidad. Cavan sus tumbas con sus dientes. La razón por la cual muchos de nuestros ministros se quejan de enfermedad es que dejan de hacer suficiente ejercicio y se complacen en comer en exceso. No se dan cuenta de que tal conducta pone en peligro la más vigorosa de las constituciones. Los que, como usted, son de temperamento lento, deben comer con mucha parsimonia y no rehuir la carga física.
Muchos de nuestros pastores están cavando sus tumbas con sus dientes. El sistema, al asumir la carga colocada sobre los órganos digestivos, sufre y el cerebro pierde mucha energía. El transgresor debe pagar en su propio cuerpo la penalidad por cada ofensa cometida contra las leyes de la salud. La falta de dominio propio es el primer pecado. Adán y Eva en el Edén eran de noble estatura y perfectos en simetría y belleza. Eran sin pecado y tenían perfecta salud. ¡Qué contraste con la raza humana actual! La belleza ha desaparecido. La perfecta salud es desconocida. Doquiera que miremos, vemos enfermedad, deformidad e imbecilidad. He averiguado las causas de esta sorprendente degeneración y se me señaló el Edén. La hermosa Eva fue seducida por la serpiente a comer de la fruta del único árbol del cual Dios les había prohibido comer, o aún tocar para no morir. Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido apareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto, de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante en sus deseos. Comió y por su influencia su esposo también comió, y una maldición descansó sobre ambos. La tierra también fue maldecida a causa del pecado de ellos, y desde la caída ha existido la intemperancia en casi todas sus formas. El apetito ha dominado la razón. La familia humana ha seguido una conducta de desobediencia y como Eva ha sido engañada por Satanás para descuidar las prohibiciones que Dios ha establecido, haciéndose la ilusión de que las consecuencias no serían tan terribles como se había creído. La familia humana ha violado las leyes de la salud y ha ido a los excesos en casi todo. La enfermedad ha estado aumentando firmemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Los días de Noé y los nuestros. Jesús, sentado en el monte de los olivos, dio instrucciones a sus discípulos concernientes a las señales que precederían a su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo de los días de Noé existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber tan lejos
que degenera en glotonería y embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia de un apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y produjo una corrupción generalizada. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Esta corrupción moral fue finalmente eliminada de la tierra por medio del diluvio. Los mismos pecados de glotonería y embriaguez entenebrecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que el crimen parecía ser la delicia de hombres y mujeres en aquella ciudad malvada. Jesús amonesta así al mundo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30. Cristo nos ha dejado aquí una muy importante lección. Él quiere presentarnos el peligro en que estamos de hacer de nuestro comer y beber lo principal. El presente, el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Las facultades morales se debilitan de manera que el pecado ya no parece pecaminoso. El crimen es considerado con liviandad y la pasión controla la mente hasta que los buenos principios e impulsos son desarraigados y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es la misma condición que Cristo declara que existirá en ocasión de su segunda venida. El Salvador nos presenta algo más elevado por lo cual luchar que meramente lo que hemos de comer y beber y lo que necesitamos para cubrirnos. El comer, el beber y el vestirse son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Se encuentran entre las señales destacadas de los últimos días y constituyen una señal de la próxima venida de Cristo. El tiempo, el dinero y la energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, son malgastados en superfluidades en materia de vestidos y lujos para el apetito pervertido, los cuales disminuyen la vitalidad y acarrean sufrimiento y decadencia. Es imposible presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuamente los llenamos de corrupción y enfermedad debido a nuestra complacencia pecaminosa. Una de las más fuertes tentaciones a que el hombre tiene que hacer frente es la del apetito. En el comienzo el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente del todo equilibrada y el tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban plena y armoniosamente desarrollados. Pero debido a las seducciones del artero enemigo, la prohibición de Dios fue desatendida y las leyes de la naturaleza exigieron su completo castigo.
Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó, y el Señor limpió a la tierra de esta contaminación moral por medio del diluvio. Amén.